Hola a todos, bellezas, y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Yo súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que me tiene literalmente boquiabierto. Y es que, hablando de estar boquiabierto, ¿vieron la reacción de Mert Demir ante el gesto romántico de Afra? Dios mío. ¿En serio? ¿Lo vieron? Es que de verdad necesito compartir con ustedes esta historia porque, como dirían por ahí, esto es un melodrama turco en la vida real. Pero antes de que empecemos a desglosar todo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí es donde hablamos de todo lo que nos apasiona, dramas turcos, noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos, lo que sea. Así que no lo duden, denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Me ayudarían muchísimo. Vamos, que no les cuesta nada. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Como ya les adelanté, hoy vamos a hablar sobre la reacción de Mert Demir al gesto de Afra, y cómo este momento capturó los corazones de todos. Pero antes de sumergirnos en el drama, quiero que entiendan por qué este tema es tan relevante y por qué nos importa tanto. En el mundo del espectáculo, en especial en el mundo de los dramas turcos, las relaciones amorosas de las estrellas son como un imán. Nos fascinan, nos intrigan, nos hacen soñar. Y cuando esas relaciones, a veces efímeras, a veces intensas, se reflejan en la vida real, la conexión es aún más fuerte. Porque al final todos anhelamos el amor, la conexión, la felicidad. Y ver a dos personas, figuras públicas a las que admiramos, experimentar eso, nos genera una sensación de esperanza y alegría. Para los que no estén familiarizados, Mert Demir es un cantante turco increíblemente talentoso, con una voz que te eriza la piel y un encanto natural que enamora. Su estilo musical es una mezcla de pop, R&B y toques orientales, creando un sonido único y cautivador. Ha lanzado varios sencillos exitosos que han escalado las listas de popularidad en Turquía, y su carisma en el escenario lo ha convertido en un ídolo para muchos. Sus conciertos son conocidos por su energía, su conexión con el público y por supuesto su voz impresionante. Y Afra Saraoğlu, Afra. Una de las actrices turcas más queridas y con un talento impresionante. Su belleza es innegable, pero es su habilidad para interpretar personajes complejos y emocionales, lo que la ha consagrado como una de las actrices más importantes de su generación. Ha protagonizado varias series de televisión que han cosechado éxito tanto en Turquía como a nivel internacional, y su presencia en la pantalla es magnética. Su versatilidad actoral le permite interpretar roles dramáticos, cómicos y románticos con facilidad, lo que la ha convertido en un icono para muchas jóvenes. Su química es innegable y su historia de amor, bueno, digamos que ha sido todo un culebrón, pero de los buenos. La historia de Mert y Afra ha sido un torbellino de emociones, como ya les había mencionado. Desde el principio, los rumores sobre una posible relación entre ellos comenzaron a circular por todas partes. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, de fotos filtradas, de análisis exhaustivos de cada interacción. Y es que la química entre ellos era evidente desde el primer momento. Se les veía sonrientes, cómplices y con una mirada que delataba una conexión especial. La prensa del corazón, siempre atenta a los detalles, alimentaba los rumores con cada nueva imagen y cada declaración. Los fans, divididos entre la emoción y la cautela, esperaban ansiosamente la confirmación oficial. La confirmación llegó como suele suceder en estos casos, de forma inesperada. Una foto o una publicación en redes sociales, un comentario sutil. Cualquier detalle era suficiente para desatar la locura. Y así fue. Después de meses de especulaciones, Mert y Afra finalmente confirmaron su relación. Las reacciones fueron diversas, pero en general, la noticia fue recibida con entusiasmo. Los fans celebraron la unión de dos de sus ídolos, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones. A partir de ese momento, la pareja comenzó a compartir más detalles de su relación, fotos juntos, declaraciones de amor, y momentos cotidianos que demostraban la solidez de su vínculo. Pero como buena historia de amor, también ha tenido sus altibajos. Las relaciones, incluso las más sólidas, no están exentas de desafíos. En el caso de Mert y Afra, los desafíos fueron principalmente externos, la presión mediática, la intensa exposición pública, y las exigencias de sus respectivas carreras.
Los rumores, las especulaciones y los chismes eran constantes y a veces era difícil mantener la calma y la privacidad. Hubo momentos de tensión, de malentendidos y de crisis. Pero a pesar de todo, la pareja supo superar los obstáculos y mantenerse unida. Sin embargo, la llama parece que está más encendida que nunca. Y lo que sucedió recientemente, ay, amigos, me dejó sin palabras. La intensidad de su amor, la forma en que se apoyan mutuamente y la demostración de cariño que se profesan han conquistado a sus seguidores y han demostrado que son una pareja real y que se preocupan por el bienestar del otro. Resulta que Afra, en un gesto que simplemente derritió a Mert, le preparó algo. ¿Qué fue? Un regalo súper especial. Pero no les voy a contar más, vamos a ver el vídeo. Este vídeo, amigos míos, es el corazón de nuestro análisis. El regalo en sí es significativo, pero la reacción de Mert es la que realmente nos toca el alma. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Se dan cuenta de la dulzura? Es que es para morir de amor. La reacción de Mert no tiene precio. Se le ve la cara de sorpresa, la sonrisa que le llega hasta las orejas, los ojos brillando de emoción. Es que de verdad, me parece demasiado. ¿Y el regalo? Precioso. Demuestra que Afra se preocupa por los detalles, y que se toma el tiempo de demostrarle a Mert lo mucho que lo quiere. Es que es pura inspiración. Pero, ¿qué hizo este gesto tan especial? Pues, amigos, va mucho más allá de un simple regalo. Es la demostración de un cariño genuino, de un amor que se cuida y se alimenta día a día. Es un mensaje claro y contundente de que están juntos, que se apoyan, que se quieren. Y eso en el mundo del espectáculo es un tesoro. Porque, seamos sinceros, en este mundo de fama y de presiones, es fácil perder la conexión con uno mismo y con los demás. Las exigencias de la fama, los horarios agotadores, las constantes críticas y la exposición pública pueden desgastar cualquier relación. Ver este tipo de gestos, de amor puro y sincero, nos devuelve la fe en el romance, en las relaciones duraderas. Es que es muy tierno. Además, este gesto romántico de Afra nos da una lección a todos nosotros. Nos enseña que no se necesitan grandes cosas, ni grandes presupuestos para demostrar el amor. A veces un pequeño detalle, un gesto inesperado, una muestra de cariño sincera, vale más que 1000 palabras. Y eso es algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Pero ¿por qué este gesto tuvo tanta repercusión? ¿Por qué todo el mundo está hablando de ello? Pues creo que hay varios factores. Primero, la popularidad de Mert y Afra. Son dos figuras muy queridas, con una gran base de fans. Su relación interesa, y cualquier novedad sobre ellos genera expectación. Su éxito en sus respectivas carreras los ha convertido en referentes para muchos jóvenes, quienes los admiran no solo por su talento, sino también por su autenticidad. Los fans siguen de cerca cada uno de sus pasos, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública. Su relación es un tema de conversación constante y cualquier novedad sobre ellos genera un gran revuelo. Segundo, la autenticidad del gesto. Se nota que es algo real, espontáneo, y eso es lo que engancha. En un mundo donde a menudo prevalece la imagen sobre la sustancia, es refrescante ver un gesto genuino y sincero. No se trata de una campaña de marketing, ni de una estrategia para ganar más seguidores. Es una muestra de amor real, sin filtros ni pretensiones. Tercero, el romanticismo. En un mundo donde a veces el cinismo parece reinar, ver un gesto tan romántico nos emociona y nos hace soñar. Nos recuerda que el amor, la ternura y la conexión emocional siguen siendo importantes y valiosos. En un mundo cada vez más conectado pero, a veces, más solitario, el romanticismo es un refugio, una fuente de esperanza y alegría. Y cuarto, y no menos importante, la química entre ellos. Ya lo mencioné antes, pero es innegable. Se complementan, se admiran, se quieren. Y eso se nota. La forma en que se miran, en que se hablan, en que se apoyan, transmite una energía positiva que es contagiosa. Su relación es una fuente de inspiración para muchos, quienes ven en ellos un ejemplo de amor y respeto mutuo. Pero la cosa no se quedó solo en el regalo. Después del gesto, Mert compartió fotos y vídeos en sus redes sociales, agradeciendo a Afra y expresando su amor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, de felicitaciones, de envidia sana.
Es que todo el mundo estaba emocionado. Y la verdad, no me extraña. Los fans celebraron el amor de la pareja, comentando la ternura del regalo y el impacto que tuvo en Mert. Compartieron memes, crearon collages de fotos y vídeos de la pareja, y expresaron su admiración por su relación. Y es que este tipo de gestos nos recuerdan que el amor está en los pequeños detalles, en las sorpresas inesperadas, en el cuidado mutuo. Nos recuerdan que el amor hay que cultivarlo, hay que alimentarlo, hay que celebrarlo. Y Mert y Afra con este gesto, nos dieron una lección de amor. ¿Y qué lección? Las muestras de cariño, las sorpresas, los pequeños detalles son la clave para mantener viva la llama del amor. En un mundo donde la inmediatez y la superficialidad a veces parecen dominar, este tipo de gestos nos recuerdan la importancia de la conexión emocional, de la autenticidad y de la comunicación. Así que, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Primero, que el amor existe y que es más fuerte de lo que pensamos. A pesar de los obstáculos, de las presiones externas y de las dificultades, el amor puede triunfar. El amor nos da fuerza, nos da esperanza, nos da la capacidad de superar cualquier adversidad. Segundo, que el romanticismo no está pasado de moda, al contrario. En un mundo cada vez más pragmático y tecnológico, el romanticismo es más necesario que nunca. Nos ayuda a conectar con nuestras emociones, a expresar nuestros sentimientos y a valorar la belleza de las pequeñas cosas. Tercero, que los pequeños gestos son los que marcan la diferencia. No se necesitan grandes inversiones, ni planes elaborados para demostrar nuestro amor. Un abrazo, una palabra de aliento, un regalo inesperado, una carta de amor. Cualquier gesto sincero puede hacer la diferencia y fortalecer el vínculo con nuestros seres queridos. Cuarto, que Mert y Afra son una pareja adorable y que nos inspiran. Su relación es un ejemplo de amor, respeto y admiración mutua. Nos inspiran a creer en el amor, a buscar una relación sólida y a cuidar a nuestros seres queridos. Y quinto, que necesitamos más historias como esta en el mundo. Necesitamos más momentos de alegría, de emoción y de conexión humana. Necesitamos más gestos románticos, más muestras de cariño y más ejemplos de amor verdadero. Por favor, más momentos así. En este mundo a menudo caótico y lleno de desafíos, el amor es un refugio, una fuente de esperanza y una fuerza motriz. Y cuando vemos a dos personas que admiramos celebrar el amor de esta manera, nos da una alegría inmensa. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo, y que hayan aprendido algo. Déjenme en los comentarios qué les pareció este gesto de Afra, si ustedes harían algo parecido por sus seres queridos, y qué otros momentos románticos del mundo del espectáculo les han conmovido. Me encantaría leerlos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!